YouTube eliminó los dislikes en los videos para casos como el tráiler de esta película. Las decisiones por el casteo de La Odisea fueron muy polémicas. Soy el primero en quejarme cuando en una adaptación cinematográfica se toman decisiones por cualquier otra cosa, menos que por el bien de la trama. Pero también creo que la gente comete un error al volcar sus supuestas opiniones sobre algo que ni siquiera vieron. La Odisea de Nolan es una película que claramente no se escapa de sus costumbres como cineasta. La Odisea como tal es quizá de las historias más trascendentes en la ficción. Y si lo pensamos en algún punto pareciera estar escrita para Christopher Nolan. Lo que suena raro ya que tiene como más de 2000 años de antigüedad, así que no se lo tomen literal. Pero no podemos negar que ya desde las bases de este relato encontramos muchos tópicos que Nolan reflejó en sus películas en todos estos años. El paso del tiempo, la memoria, la obsesión, la inteligencia como característica de sus protagonistas y muchos otros elementos que ya hacen de esta adaptación por su parte un acontecimiento que se siente natural en su filmografía. Y para mí esto no podía salir mal. Odiseo, tras la guerra de Troya, va a tener que pasar por muchos desafíos si quiere volver a casa, donde su esposa y su hijo han intentado vivir con su ausencia, con la ausencia de un rey, durante años. Y ahora van a tener que tomar una decisión, sea que Odiseo siga vivo o no. Cuando hablamos de Christopher Nolan, pensamos en un director muy perfeccionista, que demuestra que nada en sus películas está hecho sin pensarlo 40 veces, siendo muy técnico, presentando trabajos con mucha intención a nivel fotográfico o en sus montajes. Es ese tipo de cineastas que ahora se encontró adaptando un relato como el de La Odisea, que en algún punto resulta perfecto como tal. A ver, sé que en el arte ese término a nivel objetivo no puede aplicar, pero La Odisea es de las historias que más han aportado o inspirado la forma de construir un arco de protagonista heroico o una historia de aventura. Diría más que ninguna otra. Es un error subestimar lo enorme que fue para la literatura y por consecuencia el cine. No es una historia cualquiera. Mucho de lo que hemos visto en la ficción termina de alguna manera habiéndose visto influenciado por la historia de Odiseo. Por lo que cuando vemos esta adaptación cinematográfica combinando una historia trascendente de por sí y un cineasta prometedor, regular, técnico y un presupuesto mega millonario, simplemente es casi imposible que no funcione o que no se sienta una gran película. Después tenemos gustos y preferencias y otro tipo de discusiones que pueden afectar a la experiencia individual de cada uno, pero no tengo ninguna duda que este termina siendo otro hit para la carrera de Nolan, sobre todo siendo un proyecto tan ambicioso. Se siente como la interpretación o adaptación más grande que hemos visto de esta historia en términos cinematográficos. Tenemos sin dudas el elenco más de renombre de este año. Mia Goth, Elliot Page, Zendaya, Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Jon Bernthal, Ben Safdie, Travis Scott. Es una locura, tiraron todo el presupuesto en esto. En cuanto a esas decisiones que generaron polémicas por incluir una diversidad cultural en el elenco, que de entrada no sería lo más normal acorde a la historia original de la Odisea, no me parece que sea un debate que aporte demasiado a esta altura. Y que realmente en este caso no termina alterando demasiado la experiencia de la cinta, si somos honestos. Podríamos poner nuestro foco en todo lo que esta adaptación de Christopher Nolan sí le da al espectador. Así como por un lado te digo que siempre voy a preferir que las decisiones del elenco o cualquier decisión creativa sean con un objetivo narrativo por sobre cualquier debate externo, y quizá esta película no respeta del todo esa regla, también digo que, como saben, tampoco me interesa mucho el respeto por la obra original como tal, ya que si se respeta todo al 100% no habría libertad creativa, perdiendo la gracia de una adaptación. El material original ya está ahí y nadie va a tocarlo. A pesar de todo, para mí los únicos que sí logran destacar de este elenco estelar son Matt Damon sin dudas y quizá Anne Hathaway, a pesar de su poco protagonismo. Los demás actores o personajes no es que tengan malas actuaciones para nada, sino que pueden sentirse un poco
reemplazables. Tanto Zendaya como Pattinson, que bueno, él sí pudo hacer el personaje un poco suyo, pero Holland, por ejemplo, no lo sé, vi simplemente lo mismo de siempre en él. Y no es que esté mal en lo absoluto, todas las interpretaciones y las escenas, sobre todo de este director, están cuidadas al detalle, pero pocas actuaciones son las que han destacado realmente a pesar de su enorme abanico de intérpretes. Y de la polémica participación de Travis Scott, el músico obviamente no es actor, pero el cine también es negocio, no seamos tontos, y tampoco me van a decir que no han visto apariciones de celebridades con un objetivo comercial en una película, porque es mentira. Y si vieron la película, realmente para mí es raro decir que algún casteo sea negativo realmente para la narrativa. Ya ni me acuerdo cuándo fue que leí La Odisea, pero como vieron, este no es el tipo de video en el que voy a estar comparando nada. Y como digo siempre, cuando veo una adaptación, sobre todo de un libro a una película, yo deseo esas libertades creativas que se toman los cineastas, porque justamente es una reinterpretación, está en otro formato, hay ritmos que pueden cambiar, detalles en la narrativa o participaciones de personajes, y se vuelven a distancia esas críticas de quienes no van a estar dispuestos a que se altere nada de la historia original, sobre todo para un relato tan trascendente. Pero en términos de lo que La Odisea de Nolan me dio como espectador, resulta una experiencia realmente épica. Y épica no solo por sus grandes efectos o combates y monstruos, que amé absolutamente y que son parte esencial del poder visual de la cinta. Siento que la película presenta una historia muy rica en personajes, debates y tópicos que analizar. Amé cómo se muestra esta relación entre el humano y el dios y cómo los personajes se cuestionan y asumen muchas verdades, mostrando un mundo fantástico o ficticio quizá, pero que nos termina transmitiendo dilemas morales muy reales. Odiseo cuestionando sus decisiones, analizándolas, viendo las consecuencias. Hay muchos momentos que la película permite cuestionarte cosas como espectador, y creo que es lo que esta historia debía de ser, ya que es el alma del libro también. Y Nolan lo logró, a pesar de ser una historia muy episódica, logró mantener ese hilo conductor emocional a partir del viaje de Odiseo, que va más allá de esos desafíos físicos a los que se enfrentaba, lo cual era uno de los grandes desafíos que iba a tener el director al adaptar esta historia al formato cinematográfico, que terminó resolviendo muy bien, y que transmitir ese hilo emocional en esta historia era de lo que más tenía que importar. Nolan tiene mucho esta idea de integrar la ficción de una manera que se sienta realista o aterrizada. Sus historias buscan convivir constantemente entre el hiperrealismo y la fantasía. Piensen en su trilogía de Batman, situada en un mundo oscuro y realista donde la ficción por momentos y de manera camuflada se hace presente. O en Interestelar, en donde intenta justificar constantemente esa fantasía con lógica, con ciencia, más allá de lo que termine siendo real o no. Y La Odisea obviamente no es la excepción en lo absoluto, lo cual es una característica que me encanta, debo decir. Porque de alguna manera cuando la ficción se hace presente, en este caso a través de dioses, monstruos o eventos naturales inexplicables, termina teniendo un efecto muy sorpresivo para el espectador, o efectivo, creo que esa es la palabra. No hay un abuso de lo ficticio o de lo realista, la película entera convive entre estos dos mundos. Y obviamente este concepto está acompañado desde la estética, la cual está cargada de efectos prácticos y con una fotografía que intenta no revelar demasiado, jugando con la expectativa hacia lo divino, lo fantástico o aterrador. Y como saben, está filmada en IMAX, lo que la hace una experiencia mucho más inmersiva. De hecho, en esta película también Nolan aprovecha esos momentos donde la ciencia ficción o la aventura se hacen presentes para darnos sorpresivamente escenas muy volcadas al terror, como quizá nunca habíamos visto en el director. Y la verdad me encantaron, no solo por lo bien ejecutadas o por lo extraño que resultan en una cinta del cineasta, sino porque el uso del terror como elemento narrativo para esta historia termina siendo un recurso más en el amplio repertorio de una película que se siente robusta, completa, sustanciosa. Como una típica película de Christopher Nolan, me quedo con las ganas de verla de nuevo. Pero esta vez no realmente por lo alterado de
de su montaje, que suele resultar confuso, como en Memento quizá, que casi obligatoriamente la tenés que ver de nuevo para entender algo, creo que en este caso termina siendo algo más tradicional dentro de los estándares de una película de Nolan, pero aún así presentando muchos tópicos quizá emocionales que se van cerrando más al final de la historia y que te hacen tener que estar pensando en muchas cosas a la vez y quizá no apreciando del todo otras. Por eso creo que es de estas películas en las que un segundo visionado quizá resulte más o igual de enriquecedor que la primera vez. Debo decir que me encantó La Odisea de Christopher Nolan, creo que es una gran película. No sé si es la que más me gustó del director, convengamos que tiene un amplio abanico de joyas, por lo que depende de cómo me levante. Pero sin dudas es una película que no desentona con lo que nos tiene acostumbrados. Es una experiencia cinematográfica con todas las letras y que hay que ver en el cine. Aunque, como saben, esto es lo que yo opino. Así que si ya la vieron, déjenme su experiencia en los comentarios y si no lo hicieron, primero vayan a verla y después coméntenme qué les pareció. Ya saben que si quieren ver más contenido sobre cine en otro formato, pueden seguirme en las redes del canal. Si les gustó el video, denle al botón de me gusta y suscríbanse, así hacemos que esto llegue a más personas. Como siempre, muchas gracias por ver hasta acá y nos vemos dentro de poco con un video nuevo. Chau chau.